Buenas tardes, mi nombre es Omar Sierra, estudiante del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Mi presentación se titula Etnografía Digital, una mirada al trabajo de campo a través de medios emergentes. Aproximándonos al tema de etnografía digital, es necesario hacer una diferenciación sobre dos maneras de enfocarlo. Una de ellas es cómo las tecnologías de la comunicación impactan nuestras vidas, tanto de nosotros como investigadores como de los participantes. Como referencia de esta primera aproximación está el trabajo de Christine Heine, Etnografía Virtual, en el cual se establecen una serie de principios, entre ellos el reconocimiento de la red como objeto dentro de la vida de las personas y como lugar de establecimiento de comunidades virtuales. Establece Heine que el crecimiento de los medios interactivos nos desafían y nos dan la oportunidad de hacer etnografía, pues sacan a relucir la cuestión relativa al sitio de interacción, y en consecuencia nos invita a reconsiderar la idea de una etnografía ligada a algún lugar en concreto. Y por eso es necesario replantear el concepto de campo de estudio, porque si la cultura y la comunidad no son productos directos de un lugar físico, entonces la etnografía tampoco tiene por qué serlo. En este sentido, agrega, el reto de la etnografía virtual consiste en examinar cómo se configuran los límites y las conexiones, especialmente entre lo virtual y lo real. Y profundizando aún más en este tema de la frontera entre lo que se considera real versus virtual, Borstorff, en su trabajo sobre la teorización de lo real digital, hace referencia a lo que él considera una falsa dicotomía entre físico y real por un lado, opuesto a lo digital virtual, que sería entonces irreal. En su Matrix, que reproduzco aquí, se incluyen los otros dos escenarios que normalmente quedan por fuera. El cuadrante C, que es lo físico pero no es real, y el cuadrante B, de lo que es digital pero es muy real, y coloca algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, si estudiamos un idioma online y lo aprendemos, podremos usarlo en la vida real. Y yo agregaría que esta frontera entre lo digital y lo físico se hace cada vez más difusa en el contexto actual de pandemia, cuando muchas fuentes de trabajo han optado por la opción online, así como lo han hecho las instituciones académicas en muchos países. La otra aproximación al tema de etnografía digital es cómo esas tecnologías pueden ser usadas para complementar o ampliar el conocimiento de una cultura o grupo humano en particular. Esta aproximación, si bien es de uso más práctico, no está exenta de consideraciones teóricas y éticas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Es ético? ¿Es útil? ¿Es necesario? Al respecto hice una consulta de los códigos de ética sobre investigación etnográfica de diversas instituciones y asociaciones de África, las Américas y Europa. De los códigos de ética revisados, el único que tiene una mención expresa sobre el tema digital es el de la Comisión Europea, y se refiere a lo siguiente. En principio, establece que los cambios en tecnología de comunicación implican innovación y nuevas aproximaciones metodológicas. Califica estos cambios como diferentes a lo que fue la llegada de radio y televisión, que generaban una desconexión con lo local, y en este caso estos cambios propician una reconexión, aunque de diferente tipo, ya que es en el espacio digital virtual. Agrega que la tecnología de alta capacidad en almacenamiento de teléfonos inteligentes abre el potencial para la videoetnografía, lo que conlleva el riesgo de etnógrafos amateur. Con respecto a las redes sociales, manifiesta que crean nuevas formas de contacto social, de comunidad y algunos dicen de identidad, tanto individual como colectiva. Y la forma que toman estas comunidades online y la manera como los individuos se relacionan con ellas crea retos a los aspectos éticos clave en una investigación, como lo son el consentimiento, la voluntariedad y la vulnerabilidad de los participantes. En este sentido, realizar observación participativa en este tipo de comunidades puede fácilmente pasar por alto el consentimiento bajo la suposición de la disponibilidad voluntaria de los participantes. Otro aspecto clave es la representatividad por la poca información de las demografías y estructuras de las comunidades online en comparación con las offline o del mundo físico. Y finalmente, el aspecto de limitaciones económicas para un extensivo trabajo de campo
que pueden llevar al uso de herramientas digitales que generen suposiciones sin garantía de representatividad, y menciona el caso específico de Everyday Lives o vidas cotidianas, una plataforma virtual que dice tener acceso a 55.000 personas en 30 mercados diferentes dispuestas a grabar en video sus estilos de vida. Esto abre obviamente cuestionamientos metodológicos y éticos. Existe, sin embargo, una guía ética más completa, elaborada por la Asociación de Investigadores en Internet, que reúne a varios académicos principalmente del norte global. Dentro de sus consideraciones generales, resalta lo siguiente: proteger y mejorar la seguridad de los investigadores, cuyo trabajo y/o su identidad pública, por ejemplo, etnia, identidad sexual, activismo político, etc., desencadena una fuerte reacción ideológica. Del mismo modo, a los investigadores sobre grupos violentos y extremistas. Además, el simple hecho de revisar material sensitivo de violencia extrema puede tener graves consecuencias para la salud psicológica y el bienestar de los investigadores, que requieren éticamente una o varias contramedidas terapéuticas como parte del proyecto de investigación. Pasando a la estructura general para el análisis ético, la guía establece lo siguiente: sobre los aspectos legales. ¿En qué medida los requisitos legales existentes y las directrices éticas de nuestras disciplinas cubren la investigación? ¿En qué medida se aplican los requisitos legales y las directrices éticas existentes en los países implicados en la investigación? Por ejemplo, el derecho a ser olvidado. Algunos países tienen legislación de privacidad. Cuando se borra un tweet o un post en las redes sociales, si esa información ha sido usada en una investigación, debería ser eliminada también. Con referencia a los lugares y plataformas en la web, también tienen sus términos de uso y regulan la obtención de información con propósitos de investigación. Otro aspecto de suma importancia, las dimensiones culturales, la relevancia de considerar un rango variado de marcos éticos, utilitario, deontológico, ética feminista, etc., por lo que se puede hablar de un pluralismo ético y conciencia intercultural en este respecto. La implicación de los informantes es igualmente de suma importancia. A mayor vulnerabilidad, mayor la responsabilidad. Evitar posibles daños a toda costa y garantizar la privacidad. Por último, los algoritmos y modelos de aprendizaje, cuando se usan en la adquisición de datos. Esto tiene igualmente sus implicaciones éticas y legales, incluyendo, entre otras cosas, el derecho de autor de la tecnología que se está usando. Como comentario adicional, considero que esta es la guía más completa disponible sobre el tema. Sin embargo, es necesario tener presente que estas directrices provienen de un marco ético referencial occidental, con su correspondiente carga cultural en cuanto a la concepción de los derechos individuales, por lo que recomiendo que en la etapa de preparación de la investigación se tomen en consideración las particularidades culturales y cosmovisiones de los participantes. Por ejemplo, en el caso del conocimiento informado y la voluntariedad, pudiera haber casos donde la autoridad final no depende exclusivamente del individuo, sino de otras instancias más colectivas. Pasando ya a la aplicación práctica de medios emergentes en la etnografía digital, traigo estos 3 ejemplos de trabajos en contextos diferentes, pero que involucran tecnologías similares y hacen importantes reflexiones. El primer trabajo, realizado en Tanzania, Estados Unidos y Omán, involucró progresivamente el uso de la herramienta WhatsApp en 3 importantes campos de interacción y comunicación. Primero, entre investigadores e informantes simultáneamente en diferentes lugares. En segundo lugar, como herramienta de intercambio con los asistentes de campo. Y en tercer lugar, entre los investigadores. Esta herramienta fue muy valiosa por los diferentes lugares geográficos involucrados, los viajes fuera del campo por parte de los investigadores principales y la accesibilidad y facilidad de su uso, tanto por los jóvenes como por los adultos mayores participantes. El segundo trabajo, realizado en principio en áreas tribales en Yemen, involucra un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, y el uso de WhatsApp y redes sociales permitieron continuar la investigación aún después de que los investigadores se vieron forzados a salir del campo y varios de los informantes fueron desplazados forzosamente, expandiéndose la investigación a otras regiones y países. Aquí la herramienta tuvo una utilidad adicional, que fue para los informantes el poder hablar sin censura y sin riesgo físico de sufrir represalias, especialmente para los que se encontraban en la zona de conflicto,
En palabras del investigador, él reflexiona que, para un antropólogo preocupado por gente viva, nada puede sustituir el trabajo de campo. Esta breve contribución muestra, sin embargo, que el trabajo de campo no es un concepto estrecho, sino que está abierto a adaptaciones y redefiniciones. El tercer trabajo, realizado en Laos por la antropóloga Phil Wilcox, se refiere al uso principalmente de su teléfono inteligente y las herramientas como WhatsApp, Facebook Messenger y Evernote, pero por diferentes razones a las anteriores expuestas. Ella afirma que si como investigadores queremos experimentar la vida lo más cerca posible de nuestros informantes, entonces vale la pena preguntarse no solo qué hacen, sino cómo experimentan el mundo. Para ella, tomando palabras de Walcott, el trabajo de campo es inherentemente una actividad social. En consecuencia, en el contexto de Laos, la interacción social incluía tanto compartir los teléfonos como el uso de redes sociales. Otros beneficios fueron el uso de aplicaciones en el teléfono para traducción simultánea de los lenguajes predominantes en el campo y para la recolección y almacenamiento de datos. En sus propias palabras, una vez que tuvo su teléfono inteligente, empezó a ser incluida en grupos, recibir mensajes, pudo ver diariamente lo que la gente estaba haciendo, dónde estaban, con quién hablaban y de qué hablaban. Esa capacidad de tener una visión mucho más holística de sus vidas le fue muy útil. Y agrega que, como herramienta de investigación, su teléfono le permitió un acceso íntimo a las vidas de sus informantes que de otro modo se habría perdido, ya que la gente puede usar Internet para hablar de aspectos de su vida que no discutirían abiertamente en el mundo real. Otro de los aspectos relacionados con el uso de estas tecnologías es la continuidad de los intercambios aún después de dejar el campo físicamente. Aquí están unos ejemplos de los mensajes que la profesora Phil Wilcox continuaba recibiendo tiempo después de dejar Laos y que han complementado su investigación. Algunos de carácter amistoso, reflexiones y otros con claro interés de ampliar su conocimiento, incluyendo la posibilidad de escuchar rituales, material audiovisual, etc. A pesar de los beneficios obtenidos, los investigadores de los trabajos citados mencionan también las limitantes y potenciales inconvenientes en el uso de estas tecnologías y ofrecen algunas recomendaciones. Complementariedad. Todos los investigadores coinciden que el trabajo de campo para ellos fue indispensable, la interacción cara a cara con los participantes, y que el uso de estas tecnologías ayudó a complementar y ampliar su investigación, no a sustituir. Representatividad. Hay que investigar qué tan generalizado o accesibles son estas tecnologías en el campo. Brechas generacionales, económicas, de género, etc. Podría correrse el riesgo de perpetuar desigualdades. Consentimiento. En contextos culturales donde pertenecer a un grupo WhatsApp es sinónimo de amistad o familia, se pueden confundir los roles del investigador, es decir, informantes pueden revelar información muy personal con carácter de amistad y no necesariamente pertinente a la investigación. Expansión del campo. Hay que estar conscientes que el uso de estas herramientas, si bien le da mayor acceso al investigador, también colocan al investigador disponible 24/7 y también abierto a ser investigado por parte de nuestros participantes. Privacidad. En el contexto particular del trabajo de Wilcox, donde es común el préstamo de los teléfonos, se deben tomar medidas de precaución como claves cifradas para información sensitiva. Y si se usa la aplicación Evernote u otra similar para tomar notas, es importante crear un respaldo y password. En última instancia, es mejor no prestar el teléfono si hay datos de la investigación ahí guardados. Ligado también a la privacidad, para el investigador es recomendado separar la vida privada del trabajo de campo, bien sea teniendo redes sociales específicas, WhatsApp o Facebook, para el propósito de la investigación, incluso un teléfono y número aparte. Por último, ¿cómo lidiar con ciertas situaciones? Por ejemplo, si uno de tus informantes te manda una solicitud de amistad a tus redes personales o a uno de tus familiares, o cuando continúa el contacto y la interacción tiempo después de concluida la investigación. Quisiera concluir manifestando que queda mucho por decir de este tema, un tema inacabado y en constante evolución. Quiero dar un agradecimiento especial a la profesora Wilcox de la Universidad de Bielefeld en Alemania por permitirme citar su trabajo no publicado. Gracias por su atención.